Se supone, bueno, se afirma, es así. Hoy Jesús estaría en el sepulcro. Desde ayer, por lo menos, estaría en el sepulcro. Lo más probable que desde el jueves en la tarde el Señor Jesucristo es puesto en el sepulcro y entonces cumple 3 días y 3 noches de su sepultura. Es un evento para el cristianismo extremadamente importante, porque su muerte dejaría de ser en vano si la Escritura no se cumpliera. O sea, que no hubiese muerto, no hubiese sepultado, cumpliendo los 3 días y 3 noches de sepultura, y imaginen ustedes si no hubiera resucitado. La Escritura dice, vuestra fe sería en vano, completamente en vano, sin la resurrección del Señor Jesús. Así que Él está vivo, gracias a Dios, Él está vivo. Llegó a este mundo con una forma que seguramente nadie desearía. Ser puesto en un lugar de emergencia, no conseguir ningún lugar medianamente agradable para el nacimiento de un niño. Nacer en un mesón hubiera sido algo saludable. Nacer en un mesón completamente repleto de gente aún hubiera sido mejor que el mismo lugar de su nacimiento. Un lugar donde los animales comían. Luego su vida se apaga en el sentido de que hay una persecución muy grande y el niño tiene que, con sus padres, por supuesto, de niño, ya ir a Egipto para volver después que Dios le revela a su papá que vuelva otra vez a la tierra de nacimiento. Pero sabemos todos que hay poca lectura del Señor Jesucristo hasta los 12 años. No hay nada. Ese relato, a los 12 años, un nuevo relato, y después es cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué manera de aparecer otra vez? Nace en un pesebre, aunque los anuncios angelicales fueron tremendos, poca gente se habrá enterado de eso. Luego quieren matarlo, y después la vida se termina, digamos. Ya no hay más relato. Pero cuando aparece otra vez, la gente mira, así que este va a ser un cordero para el sacrificio. Qué manera de aparecer, ¿no? Pero no hay misterios en la Escritura acerca de la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque nacer de esa manera era el cumplimiento de la Escritura. Mencionarse a los 12 años otra vez es por razones de demostrar quién Él era y aparecer como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es aparecer nuevamente como el sacrificio de Dios aceptado por Dios para el perdón de los pecados. Y cuando lo vemos, luego de su ministerio, hay pocos relatos en total de lo que Jesús hizo aquí en la tierra, suficientes para creer y ser salvo. Pero los evangelios reunidos tienen muchos relatos en común. Así que si juntáramos todos esos relatos en uno, de los 4 evangelios hiciéramos un solo libro, sería un relato medianamente corto. Pero Juan dice que lo que está escrito es suficiente para creer y tener vida eterna. Entonces, todo en torno al Señor Jesucristo no tendría ningún valor si no habláramos realmente de que Él es el Salvador, sin inventar historietas, sin tratar de cambiar lo que Dios dice. Levítico 4:32, para citar lo que ocurría antes, es el mandamiento de que ellos debían ofrendar a Dios asiduamente corderitos, y después había otros animales que se sacrificaban, porque eso tenía el sentido de que el animal tomaba el lugar del que lo ofrendaba, y esa sangre que derramaba cubría el pecado de la persona.
¿no? Ese era el simbolismo que tenía en el Antiguo Testamento. Ahora, los animales morían en cantidad, enorme cantidad, y especialmente en las fiestas donde los años se cambiaban, donde había gran cantidad de sacrificios, pero, conforme a la Escritura, no tenían el poder de quitar el pecado. No podían quitarlo. Y Jesús vino a hacer una obra completamente distinta. Vino a cumplir lo que esas figuras proclamaban. Vendrá alguien que será capaz de quitar el pecado. Mientras tanto, no se olviden, diría Dios, de sacrificar constantemente, porque hasta el momento es la figura lo que le va a dar unión conmigo. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino Jesús. Hasta ahí. Ahora, todo el que cree en el Señor Jesucristo, sin importar la nación, será salvo y tendrá comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios pagó el precio para unirnos a Él. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Conocen ustedes, seguramente, que hay delitos en nuestro país, no todos creo, que, por ejemplo, usted puede, si cometiera ese delito, puede pagar una cantidad de dinero y puede salir libre. Puede tener por lo menos una libertad hasta que lo llamen de vuelta a venir para acá. Hay que cuidarse. Pero se paga, ¿cómo le llaman? Una. Muy bien, fianza. La fianza, ¿conoce de eso? No por experiencia, ¿no? Pero se paga para salir transitoriamente, ¿no? Bueno, tampoco soluciona mucho, ¿no? A no ser que la persona realmente no haya cometido tal falta. Pero este asunto nuestro delante de Dios, para esto no se puede pagar fianza. No se puede. No se puede decir, bueno, yo voy a pagar tanto dinero, salgo hasta que espero no tener que volver nunca, me comporto como se me da la gana y vuelvo, y si no me descubrieron, tengo la fianza. Voy a casa, otra vez. Pero acá no ocurre. En este asunto no ocurre. ¿Por qué? Porque Dios pagó un precio. Entonces, en los versículos 18 y 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. El rescate es mucho más que una fianza. El rescate es un pago contado con el que se compraba, por ejemplo, un esclavo en la antigüedad. Se compraba un esclavo, ¿no? Así que las personas que eran adineradas y podían comprar servidumbre, iban al mercado de esclavos, elegían entre los esclavos, este vale tanto, este vale tanto, este vale tanto, se iban a llevar siempre, así como yo, bien fornidos para trabajar en las casas, o en el campo. Ahora, se pagaba. Y cuando el hombre pagaba, era dueño de ese esclavo, era señor. Y acá dice Dios, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. La vida sin Cristo no tiene valor delante de Dios. No tiene valor. Por eso el que no tiene a Cristo va a ser condenado para siempre, porque la vida no tiene valor. Pero si Dios pagó un rescate, Dios le da el valor. Entonces dice, continuando con el versículo, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual, esa vana manera de vivir, recibisteis de vuestros padres, ¿no? ¿Qué ocurre? Nace un hijo y ese hijo nace pecador. ¿Igual que quién? Igual que papá y mamá. No importa que nazca en una cuna de cristal o de oro o de lo que fuera.
nace pecador. Así que recibimos esa herencia maldita de nuestros padres. Ahora dice también, la última parte del versículo, refiriéndose a la primera parte del versículo. Fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles, como oro o plata. La salvación del alma no se gana pagando dinero. No se gana. Ustedes conocen seguramente las famosas indulgencias que se dieron siglos atrás. No sé si se dan, creo que no, pero de otra manera se dan. Donde alguien pecaba, iba a la iglesia, pagaba la multa, se llevaba el recibo, capaz incluso, miren, pagué la multa, no pequé. Era una risa, porque nada paga el pecado. Nadie puede cambiar por dinero la terrible maldad que tiene en su corazón, al no ser hijo de Dios. Así que la compra, el rescate de esa terrible vida que teníamos sin Cristo, no fue con oro o plata. Es imposible que eso ocurra. Entonces, ¿con qué fue? Versículo 19. Sino, el precio fue con la sangre preciosa de Cristo. Y agrega, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué precio, no? ¿Qué precio? Dios pagó la compra de mi alma entregando a su Hijo como un cordero. Él no tenía culpa. Él no tenía que ser sacrificado. La injusticia más grande, voy a poner injusticia entre comillas, es la muerte del Señor Jesucristo. Si alguien no debía morir de esa manera, y por las razones que murió, era el Señor Jesucristo. Pero Él murió para pagar un precio, para pagar un rescate, para dar salvación. Para eso murió. Para que usted no tuviera que inventarse en su mente, capaz que si me porto bien voy al cielo. Capaz que si voy a la iglesia, voy al cielo. Capaz que si ofrendo, voy al cielo. Porque eso es lo mismo que pretender pagar dinero para ir al cielo, por la salvación del alma. Pero el precio único está pago ya. ¿Qué es? ¿Con qué se pagó? La sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue el precio, el gran precio que Dios pagó por nuestra salvación. Damos una vueltita de hoja en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Esta muestra la forma, algunas de las formas que el Señor Jesucristo pagó. 24. Quien llevó, él mismo habla de Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esa fue la forma de pagar. Y eso comenzó antes, porque el derramamiento de sangre comienza antes. ¿Recuerdan que le dieron latigazos? Se decía entonces que el latigazo número 40 era el que mataba. Si hubieran venido a la clase de niños ayer, Ana lo dijo. El latigazo 40 era el que mataba. Por eso daban 40 menos 1. Para callar la conciencia un poco, ¿no? Así no lo matamos. Que muera después en otro lugar. Así que no eran palmaditas, eran látigos, en la punta tenían hierro seguramente, eso se enganchaba en el cuerpo y cuando tiraba hacia atrás levantaba las carnes. Y la Biblia dice que en su cuerpo Él fue castigado
tomando mi lugar. Si yo tengo que decir que esto es justo conmigo, tengo que decir que conmigo es la peor injusticia que se produjo alguna vez. Pero no había forma. No había forma. Porque si no, no podía ser salvo. No podía tener salvación. Así que el Padre amoroso mandó a su Hijo para que muriera en esa terrible cruz, derramara su sangre para que nuestros pecados sean lavados. Y miren cuál es el resultado. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Fuisteis sanados. Así que Él estuvo lastimado y yo fui sanado. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, tú tendrías que estar ahí, pero estuve yo, diría Jesús. Así que por esa herida que yo tuve, tú no tuviste que pasar por la herida. Tú fuiste sanado, fuiste comprado para la eterna salvación. Llevó en su cuerpo, sobre el madero, nuestros pecados. ¿Imaginamos nosotros alguna situación como esa en nosotros mismos? Algo que pudiera ocurrir. Tal vez, no sé, se cayó de una bicicleta, se lastimó, se raspó. ¿Cuánto dolió? ¿Cuánto dolió? Se quebró un dedo. Tantas cosas que duelen y duelen mucho. Pero la Biblia enseña que el padecimiento del Señor Jesucristo tuvo un propósito. Fue cargar nuestros pecados en la cruz. Ahora, nosotros podríamos decir esto, ¿no? Bueno, en realidad sufrió como tantos miles de personas entonces. Porque cuando Jesús murió había 2 malhechores, uno a cada lado. ¿Se acuerdan de eso? Y probablemente la justicia romana, en el camino hacia la cruz, había mucha gente crucificada, muriéndose. Y Jesús era uno entre tantos. Pero las razones por las que moría uno y otro eran muy distintas. Él murió por ti, para salvarte, para perdonarte, para quitarte de esa vida antigua que no tiene ningún valor sin el Señor Jesucristo. Así que ahora estamos muertos a la vida antigua, dice este versículo, ¿sí? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. El pecado no tiene poder sobre nosotros, o no debería tenerlo, porque legalmente no lo tiene. Debemos acudir al socorro de Dios cuando el pecado está cerca de nosotros. Miremos uno de los pasajes tremendos de la Escritura en Isaías 53. Isaías 53. Aquí está hablando del Mesías. Los versículos anteriores, versículo 13, 52:13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Y sigue hablando. El 53, versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Está hablando del Señor Jesús. Cuando este pasaje se le muestra a un judío, ellos deberían decir, si creen que este es el Mesías, y se le pregunta eso, dice, ¿y a quién en todos los siglos pasados usted encontraría parecido a esto? ¿Y saben qué? Traicionará su mente, pero si conocen la historia, no podrán decir otro que Jesús. Y con eso reconocerían que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, el ungido de Dios.
el anuncio de Jesús no es creído, no es aceptado. Esto se cumple en el Señor Jesucristo. ¿Quién creyó a nuestro anuncio? ¿Quién recibió a Jesús? De las personas que vivían en Jerusalén, en realidad pocas personas recibieron a Jesús como Salvador. No fueron todas. Fueron pocas. Y después las autoridades las persiguieron. Tuvieron que irse por allí a los países alrededor y más allá. Y lo que iban haciendo era hablando de Cristo, hablando del Mesías, del Salvador. ¿Por qué? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Israel no creyó. De hecho, hasta hoy no cree en Jesús, salvo algunas personas judías que creen en el Señor Jesús. Queridos, aquí está la figura hecha realidad. Se escribe este pasaje en el Antiguo Testamento en plena vigencia de los sacrificios de corderos. Plena vigencia. Pero se está diciendo, para el futuro vendrá el Mesías, vendrá mi siervo, conforme al versículo 13, 52:13, y vivirá estas cosas y sufrirá estas cosas. Miremos si esto no nos hace pensar en Jesús. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Miren si no habla de Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué pasaje? ¿Qué pasaje del Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces menciona nosotros? Porque la razón de ese sacrificio fuimos nosotros. Nosotros. Si él hubiese querido, se hubiese quedado en su comodidad de deidad eterna. Pero dice la palabra de Dios que el Padre le envía a este mundo. Y dice en Hebreos, dice que Dios no quería ya esos sacrificios. Entonces él dice, me apropiaste un cuerpo. Y ahora estoy dispuesto a cumplir tu voluntad. A ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No es bueno Dios? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecadores, sin excepción. No hay nadie que haya pisado este mundo que no sea pecador, solo y excepto el Señor Jesucristo. Nadie más. Así que el Señor Jesucristo sea presentado en Juan 1:29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego en el versículo 36, he aquí el Cordero de Dios. Está diciéndonos, hay solución para nuestra eternidad, porque Dios envió la solución, el Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 22, lean en sus casas Isaías 53. Van a encontrar a Jesús, el retrato de Jesús en palabras. Lucas 22. El Señor Jesucristo ya estaba pronto a ser entregado. Dice en el versículo 22, les dije Lucas 22, versículo 1, perdón. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Comúnmente ese nombre en aquel tiempo dicen que se intercalaba. Se podía llamar panes sin levadura, la Pascua, se referían a lo mismo. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. O sea,
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Para qué estaban los corderos en Israel? Para ser sacrificados. Cuando se dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin saberlo, sin creerlo, las personas religiosas buscaban a Jesús para matarle. Los métodos de matarle habían sido muy diferentes uno otro. En un momento quisieron tirarlo a un vacío, matarlo, ¿no? Otras veces tomaron piedras, pero no era esa la forma de muerte que él iba a tener. No era esa la forma de muerte que el Padre quería. Así que buscaron hasta que llegaron a cumplir lo que Dios quería en su propósito. Muerte y muerte de cruz. Miren el versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. ¿Les suena esto? En el mismo tiempo que Jesús dice, pronto voy a ser sacrificado, entra en Jerusalén, recuerdan que entran con todas las palmas, los mantos, esperando a Jesús, con los vivas de la población, y en el mismo tiempo en que Jesús dice, tengo que morir, va a ser pronto, pocos días, era el tiempo en que era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Entonces, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente iba con sus corderitos para ser sacrificados. Jesús entra a Jerusalén como el Cordero para el sacrificio que limpia el pecado. Qué coincidencia. ¡Qué casualidad! No es así. Es el plan de Dios para la salvación. Es el plan de Dios para la salvación. En el capítulo 23 de Lucas, versículo 33, dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Le crucificaron. Le habían azotado ya, le habían castigado, se habían burlado. ¿Se acuerdan? Le habían puesto ropajes de rey que simulaban, le habían puesto una corona de espinas. Los que saben de esto y conocen un poco cuál espina podría haber sido, recuerdan que en Isaías decía, no hay atractivo en él para que le deseemos. Probablemente ver a Jesús en la cruz era ver un monstruo. Su cabeza estaría hinchada terriblemente por las espinas que se clavaron allí en su cabeza, en su sien, los golpes que había llevado, los látigos que había llevado. Sin embargo, cumplieron lo que Dios había determinado. Entonces, llegaron y le crucificaron. Y miren el deseo del Señor Jesucristo. Imaginemos nosotros si hubiera una persecución de cristianos, ¿no? A rajar y mientras ir orando por los que nos vienen persiguiendo, ¿no? Señor, que los parta un rayo, así no me agarran. Esteban oraba, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Y Jesús dijo, allí en la cruz, 34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es tal la ignorancia del mundo, del que no tiene a Jesús, que jamás entenderá el gran deseo de salvación que tenía el Señor Jesucristo. Perdónalos, no saben lo que hacen. Esto no es una declaración de perdón, esto es un deseo de perdón. Nadie va a ser perdonado si no confía en Jesús como Señor y Salvador. Versículo 46, aquí mismo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, y yo creo que esto era gran voz, se escucharía de lejos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice Lucas, y habiendo dicho esto, expiró, murió, entregó su espíritu, dice otro de los salmos.
saben ustedes por el contexto de los evangelios, las personas que morían en la cruz tenían muchísimas horas de sufrimiento. Muchas. Podían pasar. ¿Alguien tiene un dato de esto? ¿Alguien tiene un dato? ¿No? Bien, les digo y ustedes lo buscan, ¿está? Pero podían pasar más de un día. ¿Imaginan ustedes? Muriendo, agonizando. Así que cuando llegaba el tiempo, tenemos que celebrar la Pascua, tenemos que celebrar la fiesta, tenemos cuerpos acá. Miren que después de las 6 no podemos tocar nada porque nos contaminamos. Así que, ¿qué hicieron? Tomaron palos, quebraron las piernas de los hombres que estaban a un lado y otro para que se desangraran y murieran rápido. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? No pudieron hacerlo. ¿Por qué no pudieron hacerlo? ¿Se acuerdan por qué? Porque estaba muerto. Porque Él entregó su vida cuando Él quiso hacerlo. No cuando el hombre le mató. Porque esto es un plan de Dios para tu salvación. No es un plan del hombre. Es un plan de Dios. Así que Él voluntariamente entregó su vida porque tú, sin Cristo, eres un pecador condenado al infierno eterno. ¿Aceptarás este regalo de Dios? ¿Aceptarás lo que Dios ha querido hacer para ti? En Juan capítulo 5, normalmente este pasaje lo leemos en un velatorio. Y ustedes dirán, ¿para qué ya es tarde? Porque miren lo que dice. De cierto os digo, 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Para qué hablas esto en un velatorio si el muerto ya está muerto? Bueno, ¿saben por qué? Porque generalmente hay vivos que están tan muertos como el muerto. ¿Dije así? ¿Tan muertos? Tan muertos como el muerto. ¿Por qué? Si esa persona que ha fallecido tiene a Jesús como Salvador, su alma está con el Señor. Gracias a Dios, no hay dificultades. Ahora, el que está vivo y no tiene a Jesús está en peor condición que el que murió. Porque un día le va a pasar lo mismo y lo que va a hacer es pasar a condenación eterna. Entonces Jesús dice estas palabras, lo dice con total sinceridad: el que cree, el que oye y cree, ese tiene vida eterna. Y no le voy a condenar, porque estaba muerto, pero pasa a vida, pasa a tener vida. Hay un dicho que dice, el que tiene a Jesús nace 2 veces. ¿No? Nace cuando nace y nace de nuevo cuando recibe a Jesús como Salvador. El que no le tiene, lamentablemente, va a morir 2 veces. Porque va a morir físicamente y pasará a la muerte para siempre, eterna. Que no es muerte de desaparición, aniquilación, no es eso. La muerte es separación eterna de Dios para el que no tiene a Cristo como Salvador. Separación eterna. Bien, mi pregunta para cada uno aquí es, ¿tiene la eterna salvación? ¿Tiene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo como aquel que quitó su pecado? ¿O no lo tiene? ¿Tiene vida eterna o tiene condenación eterna? ¿Ha creído en el sacrificio de Cristo, único sacrificio aceptado por Dios, o sigue sacrificándose, haciéndose el buenito para complacer a Dios y va a ser condenado para siempre? ¿Sigue queriendo pagar por su salvación? ¿O creerá en Cristo? Porque Él ya pagó. No hay que pagar nada.
hay que creer. Eso es lo que Dios dice. Eso es lo que la Biblia dice. Creer, confiar en el Señor Jesús. Bien, confío haber sido claro. Si esto no es claro para usted, tal vez es porque no es un hijo de Dios. Así que, si no es claro, lo que podría resonar en su mente es: reciba a Cristo como su Salvador. Acepte a Jesús, el Cordero de Dios, para que Él quite su pecado. Crea en ese sacrificio, que es el único que Dios va a aceptar. Y entonces, conforme a la Escritura, tendrá vida para siempre, vida eterna. Vamos a inclinar nuestros rostros delante de Dios para orar. Por favor, si alguien aquí no tiene a Cristo como Salvador, recíbalo ahora. No es mi invitación, es la invitación de Dios. Usted va a ser salvo o salva solamente si tiene a Jesús como Salvador. Así que le invito a creer y confiar en Él, con todo su corazón, con toda su alma. Ahora mismo decirle: Señor, no soy tu hijo, no soy tu hija. Si yo muero ahora voy al infierno, pero en este momento quiero recibir la salvación de mi alma. Y confío en Jesús. Creo en su obra en la cruz. Y te pido que Él quite todo mi pecado. Sería grandioso. Me libre de todas mis culpas. Salve mi alma y mi vida para siempre. Hágalo con todo su corazón. La promesa de Dios, Él le va a salvar. Él le va a dar vida y vida para siempre.